Amén, amén. Amén. Pueden sentarse en esta mañana, hermanos. Bienvenidos a todos. Feliz domingo. Damos gracias a Dios porque ya casi se acaba agosto. Ya los niños regresaron a la escuela, ¿verdad? Digan amén. Algunos dicen, milagrosamente el refrigerador empieza a quedarse lleno toda la semana. Es una bendición, ¿verdad? Damos gracias a Dios a todos ustedes, hermanos. Si alguien está con nosotros por primera vez, bienvenidos en esta mañana. Esta mañana, hermanos, estamos continuando con nuestra serie que hemos estado hablando. Nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Y esta mañana el pastor Oliver Cárdenas va a compartir con nosotros. Oliver ha estado con nosotros en Perris. Algunos de ustedes no lo conocen todavía, pero hace unos 6, 7 años por ahí nos conocimos y Dios nos ha permitido estar en contacto, ¿verdad?, con lo que Él está haciendo y lo que nosotros estamos haciendo, y Él va a compartir con nosotros en esta mañana. Antes de que Él pase, hermanos, quiero recordarles que los miércoles ya empezamos el estudio del libro de Números. Estamos en el edificio de la esquina. Si usted está listo para venir a estudiar con nosotros el libro de Números, lo esperamos en el edificio de la esquina todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Amén. No quiero que digan que le robé tiempo al predicador y que nada de eso, ¿verdad? Oliver, ven por favor, comparte con nosotros en esta mañana. Vamos a hablar este día y vamos a hablar, ¿verdad? Oli va a hablar en esta mañana y va a compartir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Qué les parece si oramos por Él? Señor, gracias te damos por lo bueno que eres, por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos hables a través de Oliver, Señor, y lo que Él tiene que tú has puesto en su corazón para nosotros en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Amén. Muchas gracias, Eric. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? No me convenció mucho el saludo de buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, eso está mucho mejor. ¿Por qué no me hacen un gran favor y miran a la persona que está atrás de ustedes o a un lado de ustedes o tal vez alguien que no conozcan y denle la bienvenida a la casa del Señor? Díganle, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Un hermano me decía, dale el saludo del monito, así con puñito, o con el pie, o tipo japonés, o si te sientes a gusto le puedes dar la mano. Pero qué importante es que nos sintamos bienvenidos en un lugar, ¿cierto? Yo nací en una colonia a las afueras de la Ciudad de México, una colonia en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Y recuerdo que en mi niñez era muy interesante la hospitalidad que teníamos entre los vecinos. Si ustedes crecieron en otro país en Latinoamérica, pueden recordar que inclusive se sabían hasta los nombres de los perros del vecino. Todos podíamos entrar a la casa del vecino, se nos acababa el azúcar, se nos acababa el café, íbamos y le tocábamos a la vecina de al lado de la casa de nosotros se llamaba Doña Conchita, y yo iba y, Doña Conchita, ¿nos da un poquito de azúcar? Sí, mi hijo, pásale. Inclusive yo ya sabía hasta dónde estaba la alacena. La hospitalidad de nuestra cultura es muy interesante, no sé, pero a veces cuando emigramos, venimos a un país como Estados Unidos o vamos a otros países, muchas veces el choque cultural nos impide tal vez ser tan hospitalarios como estábamos acostumbrados, ¿cierto? Aquí a veces llegamos y ni siquiera sabemos quién vive al otro lado de la calle. A veces solamente vemos que abren el garage, se van, regresan en la noche y nunca sabes o no los conoces por nombre o los saludas de lejitos y te ven así con cara de, no sé. La hospitalidad es tan interesante, tan importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sentirnos recibidos, nos ayuda a sentirnos seguros, nos ayuda a sentirnos que estamos siendo apreciados, que estamos siendo notados. He tenido la oportunidad a través del ministerio que el Señor me ha llamado desde hace 5 años, de hacer un trabajo de misiones en toda América Latina. He tenido también la oportunidad de viajar a muchos países alrededor del mundo. A partir del 1 de septiembre de hace 5 años, que viene siendo 2018 por ahí, el Señor me ha permitido ir a 27 países alrededor del mundo. En América Latina he tenido la oportunidad de viajar todo Sudamérica y he visto la hospitalidad de las personas en América Latina. Quiero contarle la historia de un pastor que conocí en Lima, Perú, en una comunidad que está fuera de Lima que se llama Pachacute. Pachacute es una comunidad muy pobre que está en una montaña
Para llegar a Pachacute tuvimos que tomar un camión, después tuve que tomar un carro particular que me llevó hacia la colonia, después tuve que tomar un motociclo, como un tuk-tuk, como un triciclo, que me llevó hacia arriba, y después tuve que caminar un kilómetro en camino de terracería. Recuerdo que llevaba un pantalón de oscuro, mis zapatos, y de repente llegué con el pantalón empanizado, los zapatos llenos de polvo, pero finalmente llegamos a esta iglesia del Pastor Genaro, una iglesia hecha con pallets, con maderas y plásticos. Y el Pastor Genaro estaba feliz de que yo había tomado el tiempo para haber hecho esta travesía. Llegué al lugar, llegué a su casa, me invitó a comer. Y cuando llegué a su casa a comer, lo tuve que apuntar, me invitaron a comer una sopa que se llama inchicapi. No sé si ustedes habían escuchado de esa sopa, pero es prácticamente un caldito de pollo con salsa verde. Puso su mesa, que era una tabla, sobre unas cubetas, pusieron las sillas y me sirvieron la comida. Y cuando me sirvieron la comida me di cuenta que yo era el único en la casa de 9, 10 personas que tenía una pieza de pollo en mi plato. Yo en ese momento dije, ¿será que yo soy el único que come pollo en esta casa? ¿O será que ellos están tan agradecidos que yo tomé el tiempo que estuvieron dispuestos a dar lo mejor para darme la bienvenida? La hospitalidad la acción de hospitalidad en ese momento la he llevado conmigo desde todos los días, recordando que ellos estuvieron dispuestos a dar lo mejor que tenían para poderme recibir y darme la bienvenida. Eso me lleva a pensar acerca de la definición de la hospitalidad. La definición de la hospitalidad es amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. Qué importante es la hospitalidad. Porque cuando uno se siente, como digo, bienvenido, cuando uno se siente apreciado, cuando alguien está dispuesto a dar lo mejor para que tú te sientas cómodo, puede marcar tu vida para siempre. Yo no estaría contándoles la historia del Pastor Genaro en ese pueblo de Pachacute si yo no hubiera tenido esa experiencia de hospitalidad. Hasta el día de hoy ha marcado mi vida al punto de estar agradecido con Dios por todas las cosas que tengo, porque muchas veces podemos pensar que todo lo que tenemos nos merecemos, pero en realidad una cosa tan sencilla como una pieza de pollo en esta sopa marcó mi vida para recordarme acerca de la importancia de la hospitalidad. Ahora, la pregunta que tenemos para nosotros es, ¿por qué la hospitalidad es importante? ¿Por qué motivo tenemos tanto peso sobre la hospitalidad? Y primeramente, el primer punto que quiero compartirte es este: porque Dios nos mostró la hospitalidad primeramente. Cuando vamos al principio de la palabra de Dios en Génesis, podemos estudiar la palabra y ver el origen de la creación. La palabra dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Incluso después de haber creado todo en el sexto día, nos creó a ti y a mí y dijo: aquí los voy a poner en mi creación, en el paraíso. Nos dio la bienvenida a lo más hermoso que Él creó. Nos dio la bienvenida para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta bendición. Adán y Eva fueron puestos en este lugar para tener dominio sobre la creación, para poder controlar los animales, todas las plantas, darles nombres. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dándonos la bienvenida hacia la creación. Después, cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el libro de Levítico es un libro donde encontramos la ley de Dios, donde encontramos instrucciones específicas que Dios le dio al pueblo de Israel, no con el propósito de darles un gran problema y decirle: ay, les voy a dar toda esta ley para ver cómo lo hacen, sino al contrario, la ley fue dada como un propósito de bendición. Fíjense, yo esto me costó trabajo entender, porque yo decía: ¿cómo es posible que Dios nos dé la ley y que de la ley venga la bendición? Y un día alguien me dijo: imagínate lo que sería el freeway sin ley, la carretera sin ley. Imagínate que fueras al Gran Cañón y no hubiera una instrucción que diga: no puedes seguir caminando. Imagínate lo que sería si no tuviéramos la ley de Dios. Dios le dio la ley al pueblo de Israel con el propósito de apartarlos y de bendecirlos. Y dentro de esta ley
Dentro de los mandamientos, dentro de estas instrucciones específicas, Dios puso una ley muy interesante, una instrucción, un mandamiento muy interesante que tal vez nosotros o algunos de nosotros nunca habíamos escuchado. En Levítico capítulo 19, versículos 33 al 34, la palabra dice lo siguiente: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Cuando llegue un extranjero al país de ustedes, no lo maltraten, no lo abusen, no lo vean como alguien que no vale nada, no lo vean como alguien que simplemente viene a estorbar. Al contrario, dice la palabra, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Recíbanlo, ámenlo como a ustedes mismos. ¿Qué peso tiene esto? Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: cuando lleguen estas personas ajenas a ustedes, no los separen, más bien trátenlo como alguien que pertenece a ustedes. Ámenlo como ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Dios les hace el recordatorio del pueblo de Israel. Dice: cuando ustedes estaban en Egipto, ustedes fueron extranjeros en esa tierra. Y les recuerda: yo soy el Señor y el Dios de Israel. La hospitalidad es algo que el Señor nos instruye como un mandamiento. El darle la bienvenida a alguien que no se parece a nosotros, a alguien que no piensa como nosotros, a alguien que no se viste como nosotros, a alguien que inclusive tiene una cultura diferente a la nuestra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrar el amor de Dios hacia estas personas y que estas personas puedan tener una relación personal con Él. Que esta hospitalidad marque sus vidas de una manera radical, al punto de que estas personas, sin necesidad a veces de tener que predicar, digan: wow, yo quiero lo que esa persona tiene. Porque esa persona no tuvo un perjuicio al verme, más al contrario, me abrazó, me dio el amor, me mostró algo interesante. Y ahí es donde se abre la puerta para poder encontrar y empezar a hablar del evangelio y de las nuevas buenas de Jesucristo. Yo he preguntado a las iglesias donde yo he estado en todo el mundo: ¿cuál sería una de las cosas más importantes que como iglesia puede hacer la iglesia para darle la bienvenida a los extranjeros? Y la respuesta que he recibido es: está desde la primera impresión, desde la puerta, desde la sonrisa, desde el bienvenido. ¿Cómo te llamas? Qué gusto verte. Pásale, te ofrezco algo de tomar. Pásale, mira qué gusto. Estamos felices de que estás el día de hoy aquí. No con esa idea de: wow, viene todo tatuado, ese no viene, ese no me gusta. Dios, se vino de chanclas a la iglesia, ¿cómo se atreve? ¿Y la corbata? ¿Dónde tiene la corbata? No trae corbata puesta. No, al contrario, ven cómo estás. Ven con esa: llegaste aquí, llegaste por algo. El Señor te trajo aquí por algo. Y yo quiero ser parte de ese algo que bendiga tu vida y transforme tu vida y te cambie, y que tú puedas experimentar lo que yo he experimentado en mi propia relación con Cristo Jesús. Amén. Eso debería de ser nuestro mayor motivante para decir: Señor, gracias. Gracias por recordarme el amor que tienes hacia mí, para que yo pueda dar de ese amor a aquellos que tanto lo necesitan. Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda algo muy interesante en el segundo capítulo de Efesios. Si usted ha leído Efesios, se va a dar cuenta de un mensaje céntrico en ese capítulo. Y el mensaje céntrico es que es por la gracia, no por las obras, que somos salvos. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros, no por lo que nosotros hemos hecho para Él, sino lo que Él hizo por nosotros. Y Pablo en ese capítulo sigue y llega a este versículo 19, donde dice lo siguiente. Nos recuerda que antes nosotros mismos éramos extranjeros a causa de nuestro pecado. Éramos extranjeros en la familia de Dios a causa de nuestro pecado. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos hace sentir que no podemos venir a Dios. El pecado nos hace sentir que somos inadecuados para poder acercarnos a Dios. Inclusive Satanás usa el pecado para hacernos pensar que Dios no nos va a perdonar. Que lo que hemos hecho es tan malo que Dios está molesto con nosotros y que nosotros no podemos venir hacia Él. Mas sin embargo, Pablo nos recuerda en la palabra
que por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, podemos ser bienvenidos al reino de Dios y a la familia de Dios. Que por esa gracia podemos volver a entrar en ese ambiente de hospitalidad, en una relación íntima con Jesús, porque dice la palabra en el versículo 19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Fíjese, recuerde esto, usted ya no es extraño a Dios, ni tampoco es un extranjero en la familia de Dios. Dice la palabra, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no sé, pero cuando yo leí esta palabra, yo dije, Señor, gracias. Gracias porque yo por mucho tiempo me llegué a sentir excluido, inclusive de mi propia familia. Muchas veces me llegué a sentir inadecuado, inclusive de poder venir a Dios por lo que había hecho en mi propia vida. Pero el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, me recordó, no te sientas así. Tú estás incluido, eres un conciudadano, tienes el pasaporte que te da acceso a la presencia de Dios. Amén. Y para eso nosotros deberíamos de gozarnos y decir, wow, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de volverse ciudadanos americanos, pero qué bonito no es pararse ahí, ponerse la mano y decir, ay Señor, me tardé 20, 30 años para llegar a este momento. Ay, pero qué lindo se siente. Voy a ir a mi pueblo, les voy a enseñar a todos mi pasaporte azul. ¿Verdad? ¿Cierto? Qué feliz estoy. Y ahora sí voy a pedir a mis hermanos y a mis tíos y a todo mundo para que vengan conmigo. Si tuviéramos esa misma actitud hacia nuestra conciudadanía con el reino de Dios, nosotros podríamos ir donde quiera diciendo, soy conciudadano del reino de los cielos. Me da gozo saber y quiero que nadie se pierda y quiero que todos estén conmigo disfrutando de este momento. Amén. Usted, si ha recibido a Cristo Jesús, ya es conciudadano del reino de los cielos. Y si aún no lo ha recibido, no se preocupe, que más tarde le voy a dar la oportunidad de que usted pueda recibir a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que usted se pueda gozar y pueda entender esta promesa del Señor. Punto número 2. ¿Por qué Dios nos mostró la hospitalidad? ¿O por qué es importante la hospitalidad? Porque la hospitalidad abre la puerta para compartir las buenas nuevas, el evangelio de Cristo Jesús. En uno de mis viajes que ya les he comentado que he tenido la oportunidad, llegué a Perú nuevamente, llegué a Lima y había un pastor muy buen amigo mío que me invitó a predicar en su iglesia. Cuando llegamos a su iglesia, me di cuenta que esta era una parte difícil de Lima, una parte muy problemática, y me dice, no te preocupes, vamos a llegar, vamos a estacionarnos y todo va a estar muy bien. Pero ya me había dicho que había problemas en ese barrio, ¿no? Entonces yo ya iba así como con la ventana abierta, la cartera acá abajo, dije, no, por si nos paran o algo, ¿no? Y cuando llegamos, nos estacionamos justo enfrente del templo, de la iglesia, y cuando voy bajando, tuve una experiencia increíble. Había 2 niñas en la puerta de la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja, brincando y felices porque habíamos llegado. Yo jamás las había visto. Estas son 2 niñas. Eran el equipo de bienvenida de la iglesia. Y creo que esa foto expresa el gesto que les acabo de decir. Cuando me vieron bajando del carro, empezaron a brincar y yo dije, a mí nunca me han recibido. A veces ni en mi casa me reciben de esa manera. A veces ni cuando llego a mi casa todo el mundo está como cansado y todo, pero llegué y estas niñas estaban felices y me dijeron, bienvenido, ¿cómo te llamas? Y le digo, bueno, yo me llamo Oliver. Oh, qué gusto que hayas venido el día de hoy. ¿Sabes que hoy es domingo? Sí, le digo, sí sé que es domingo, por eso estoy aquí. No, sí, pero wow, qué bueno que viniste. Y me dicen, ¿y de dónde eres? Le digo, bueno, yo soy originario de México, pero vivo en Estados Unidos. Oh, qué bien. Y estas niñas en Perú me dijeron, nosotros somos de Venezuela. Y yo dije, wow, son de Venezuela. Y me dicen, ¿sabes que venimos caminando desde hace 1 mes y medio desde Venezuela para llegar hasta Lima? Se nos acabaron los zapatos, no teníamos dónde dormir, no teníamos dónde comer, no teníamos nada, dice. Y la iglesia
nos dio lo que necesitábamos. Nos abrió la puerta. Nos dio la bienvenida. Dale un aplauso al Señor. Digo, si le vas a dar la gloria al Señor, gózate en esto, porque esto me recordó lo que el Señor nos llamó a hacer como iglesia. Estas dos niñas eran extranjeras, inmigrantes. Habían tenido que salir de Venezuela por la opresión que el gobierno venezolano tiene sobre toda su población. Se calcula que casi 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país en los últimos 5 o 6 años. Se calcula solamente que en Perú hay casi 2 millones de venezolanos emigrantes, extranjeros. Cuando ellas me dijeron, llegamos a Lima y Lima está precioso. Y yo te digo algo, Lima es una ciudad muy pobre, muy carente. Pero que estas dos niñas me hayan dicho que Lima era lo más lindo que habían visto, yo me quedé, wow, no quiero imaginarme cómo está Venezuela. No quiero imaginarme la carencia que ellas sufrieron. Mas sin embargo, la sonrisa que ellas expresaban tenía que ver con la experiencia de hospitalidad que habían tenido en esa iglesia. Al punto que ellas se habían sentido que habían llegado a casa. Que habían llegado a un lugar seguro. Quisiera yo que tú pensaras, tal vez no tenemos niñas venezolanas que llegan a la iglesia, pero quisiera que tú pensaras por un momento, ¿quién en tu entorno se siente extranjero, se siente externo, se siente inadecuado, se siente cansado? ¿Y quién en tu entorno tú necesitas recibir para que esa persona pueda experimentar lo que es estar en la familia de Dios? ¿Quién es? ¿Quiénes son esas niñas venezolanas de tu vida? Que después de haber caminado por 1 mes y medio, que después de haber gastado sus zapatos, de haber bajado de peso, de haber abandonado a sus amigos, de haber abandonado su pueblo, de haber tenido todo este sufrimiento, llegaron a un lugar seguro. ¿Cuántas personas tú conoces así en este momento? Que van caminando por la vida desgastados, que van caminando por la vida diciendo no puedo más. Yo creo que hoy es el día para recordar el propósito que tenemos como iglesia, el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. El siguiente punto que quiero compartir contigo es este. ¿Por qué la hospitalidad es importante? Porque la hospitalidad nos mantiene unificados, nos mantiene unidos. La palabra dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos, diga conmigo, unidos, en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuál sería el propósito de nuestra unidad en este momento? El propósito de nuestra unidad es saber que todos somos llamados y somos hijos de Dios y que hemos sido perdonados a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuál es nuestra unidad? El saber que sin importar de que tú vengas de México, El Salvador o de donde tú vengas, de Guatemala, de donde tú seas, estamos aquí unidos con el mismo propósito. El propósito de adorar al Señor. El propósito de darle la bienvenida a aquellos que más lo necesitan. El propósito de servir a otros. El propósito de buscar más de la presencia de Dios todos los días. No permitamos que las divisiones entren en nuestra iglesia. No nos distraigamos por las cosas que no son importantes. Porque saben que no hay nada más bonito llegar a una casa, llegar a un lugar y ver que hay armonía en ese lugar. ¿A usted le ha pasado alguna ocasión que lo han invitado a una casa y se da cuenta que son de esas parejas que para todo pelean? Había un programa de televisión en México que se llamaba La Familia Peluche, ¿no? Y los dos peleaban todo el tiempo. El papá y la mamá peleaban para todo y nadie lo soportaba. Pero qué feo es estar en un ambiente así, ¿que no? Pero qué bonito es llegar a un lugar donde todos dicen: wow, mira nada más. Mira cómo están felices de estar en la casa del Señor. ¿Está usted feliz de estar el día de hoy aquí? ¿Está gozoso de estar el día de hoy aquí? ¿Está gozoso de poder compartir con otros el día de hoy?
Digo, para mí, yo digo, 18 meses de cuarentena fueron suficientes, ¿no? Como para extrañar a la... Oh, yo ya quería volver y decir, Señor, déjame volver, por lo menos, aunque sea de lejitos, pero déjame volver. Para podernos gozar y celebrar lo bueno que es el Señor. Pablo continúa diciendo en Gálatas 3:28, porque ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. La gente que entre por esa puerta puede ser parte de esto si nosotros estamos dispuestos a recibirlos de la misma manera que Jesucristo te recibió a ti y me recibió a mí. No permitamos que la siguiente persona que venga aquí por primera vez se vaya como llegó. Porque eso es algo de lo que somos responsables. El Señor ya hizo su parte de traerlos hasta este lugar, de llevarlos hasta el grupo de célula, de llevarlos hasta esa conversación que tú tuviste con esa persona. Pero no permitas que se te vaya la responsabilidad y la oportunidad de traer a esas personas a la familia de Dios. Porque muchas veces las personas se van por sus experiencias, no por lo que la palabra dice, sino por sus experiencias. ¿Cómo quisieras tú que la iglesia Grove fuera recordada? Un lugar donde la palabra es cristocéntrica, donde la palabra es verdadera, donde hay un verdadero amor de Cristo hacia los que llegan, donde podemos darnos cuenta de aquellos que están aquí por primera vez, donde los recibimos, donde los ayudamos a crecer, donde los discipulamos, donde ellos pueden después ser lanzados para hacer cosas grandes para el Señor. Gloria a Dios. Ese debería de ser nuestro mayor gozo. Eso debería de ser lo mismo como esas dos niñas venezolanas llegaron y ahora estaban ahí sonriendo y felices de poder hacer algo para el Señor, sin haber conocido antes de Él, sin haber tenido una experiencia personal con Él. En ese momento ellas tuvieron la experiencia de poder servir a Dios. El siguiente punto dice, ¿por qué la hospitalidad es importante? Presta atención a esto porque dice, porque somos representantes de la imagen de Cristo y debido a esto tenemos que tratarnos de esta manera o de esa manera. En Génesis capítulo 1 nos habla que somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, podemos entender que la gente cuando nos ve está viendo a Cristo, está viendo a Dios mismo. Que la gente puede experimentar lo que es realmente amar a Dios a través de la manera en que nosotros les amamos a ellos. Porque la palabra dice que el Señor nos amó y nos llamó a amar a los demás de la misma manera que Él nos amó. Entonces, recordemos que somos esos representantes de la imagen de Cristo. Y recordemos que cada vez que llega alguien herido, lastimado por el pecado, pueda llegar a un lugar seguro. ¿Se da cuenta que la palabra hospitalidad, o más bien la palabra hospital, proviene de la palabra hospitalidad? Se da cuenta que cuando uno va al hospital es porque uno está enfermo, ¿verdad? Porque uno necesita un cuidado especial, algo más que una pastilla puede hacer. Necesita la intervención de un profesional. Eso es lo mismo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia es un hospital de personas que están enfermas a causa del pecado, pero es el hospital donde las personas pueden ser sanadas y liberadas, transformadas y llevadas a un verdadero propósito y a la presencia de Dios. Pensemos sobre esto. Pensemos sobre esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Porque el Señor mismo, Jesús, nos lo muestra a través de su ministerio. En esos 3 años y medio que el Señor Jesús caminó sobre esta tierra, nos mostró que Él estaba preocupado por los enfermos, por los pecadores, por los que estaban excluidos, por los extranjeros, por aquellos que la gente veía como que no eran nada. Cuando Él tuvo un encuentro personal con ese recolector de impuestos, cuando Él lo llamó y le dijo, levántate y deja todo lo que tienes. Y este hombre respondió y dijo, sí, Señor, yo voy a seguirte, voy a ir detrás de ti. Y el Señor le dio la instrucción que si estás dispuesto a seguirme, niégate a ti mismo y carga tu cruz, sígueme. Y en ese momento ese hombre que estaba oprimido por la avaricia, por el dinero, por lo que él creía que era él, su identidad estaba como un recaudador de impuestos, su identidad se vino a transformar en un seguidor de Cristo Jesús.
Después tuvo un encuentro con esa mujer samaritana, cuya mujer venía a otras horas del día a recoger el agua porque no quería que la gente hablara de ella. Yo digo, ese pozo donde la mujer samaritana llegaba, era como el Facebook de aquel día, ¿no? Todas las mujeres llegaban y todas decían ahí sus publicaciones. ¿Ya te enteraste de esa mujer? Tuvo 4 esposos y anda con otro que ni siquiera es su esposo. Ay, no me digas. Me gusta. Y esta señora venía a otra hora, cuando no había publicaciones, a recoger agua y se encuentra con Jesús. Y en ese momento su vida cambió. El Señor la recibió. Ella se sentía extranjera en su propio pueblo a causa de lo que ella había hecho, a causa del pecado, a causa de sus decisiones. Se sentía excluida del círculo social. Pero el Señor en ese momento le dijo: vienes a beber de esta agua y esa agua no te va a quitar la sed, pero el agua que yo te daré te quitará, te saciará la sed y es más, te dará vida eterna. Y dijo: yo quiero beber de esa agua, y ella bebía de esa agua. ¿Y saben qué fue lo que hizo esta mujer después? Iba por todos lados y les dijo a todo mundo lo que Dios había hecho en su vida. Ya no era una mujer cuestionada, ya no era la que todos hablaban, aunque hablaran de ella, ya no le importaba, porque en ese momento Dios había transformado su vida. Jesús había hecho algo especial con ella. Y después vemos a este hombre llamado Zaqueo en Lucas 19. Cuando Jesús iba pasando por ese lugar, él se subió a un árbol porque era un hombre de baja estatura y llegó ahí y Jesús lo notó y le dijo, Zaqueo le invitó a Jesús para que viniera a su casa. ¿Y qué invitación fue esa, no? Oye, Jesús, dime, mira, vamos a tener unas carnitas con cerveza, banda. No es cierto, ¿eh? Esa es la versión mexicana, ¿no? Algo así. Uy, va a estar re bueno el baile. ¿Quieres venir? Y Jesús pudo haber dicho, oh, no, a mí no me gusta la banda. Si me ven ahí con ustedes, borrachones, ¿para qué? No puedo yo ir ahí porque no. Si me ven los hermanos de la iglesia, ¿qué van a decir? No. Jesús dijo, ya voy para tu casa. Es más, me voy a quedar en tu casa. ¿Cómo ves? Invita a todas tus amigoches, a todos los que con los que te gusta cotorrear, invítalos. A todos. Y los religiosos de ese día, ¿qué dijeron? ¿Cómo se atreve Jesús a hacer tal cosa? El rabí, el maestro, el pastor. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Pero Jesús sabía que esta era su oportunidad. ¿Por qué? Porque Zaqueo estaba necesitado de sentirse recibido. Zaqueo ya había creído, ya había escuchado lo que Jesús era y él quería darle la bienvenida a su casa. ¿Por qué? Porque quería que Jesús estuviera en el centro de su casa. Zaqueo en ese momento no lo entendía, pero lo que estaba ocurriendo ahí iba a revolucionar a todo el círculo de amistades de Zaqueo, a cambiar la vida de todos ellos. Qué increíble historia. Qué maravilloso es ver que cuando Jesús fue a comerlo con los pecadores, había una de sus etiquetas que es que él recibía y que comía con ellos. Los religiosos decían, está comiendo con las prostitutas, está comiendo con los recaudadores de impuestos, está comiendo con esta gente. Pero ¿saben algo interesante? Que en la cultura judía, cuando tú comes al día de hoy o comías con alguien, era una señal de que esa persona había sido recibida en tu hogar. La comida no es algo nada más así, ya, ven a comerte un taquito. No, era una comida bien hecha y era un símbolo de decir, te invito a mi casa. A mí me encanta que la gente me invite a comer. Se nota, ¿no? Dice, no, sí. Pero no hay nada más hermoso que las conversaciones que ocurren alrededor de una mesa, ¿que no? No hay nada más hermoso que estar mirando a la gente de frente mientras estás disfrutando algo delicioso y empiezan a hablarte de su vida y empiezan a hablarte de sus preocupaciones y tú dices, wow, qué bonito es poder tener esta conversación, porque inclusive en nuestra cultura somos así. ¿No? Llega la quinceañera y birria con frijoles y arroz, pero no invita a todos, hasta los que no conoces llegan. Pero es algo importante para nosotros. Lo mismo fue para la cultura judía.
Jesús estaba diciendo, voy a ir a comer contigo y eso quiere decir que yo te acepto, que yo te doy la bienvenida. Y mire, lo más importante de esto fue que justo después, cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, cuando lo enjuiciaron, lo culparon injustamente, lo habían torturado, lo habían humillado, lo habían golpeado, le habían escupido, la gente se burlaba de él, y él llegó a esa cruz del Calvario. Y dice la palabra que en esa cruz había 2 ladrones, uno a cada lado. Y en esas últimas palabras que Jesús dijo sobre esa cruz, uno de los ladrones se arrepintió y le dijo y le pidió, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, por favor. Yo creo lo que tú eres. Tú no eres ese criminal que ellos dicen que tú eres. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y dice en la palabra del Señor, en Lucas 23, 42 al 43, luego dijo Jesús, le dijo el ladrón a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé, pero cuando yo leí esto dije, Señor, tu historia dice que desde el comienzo hasta el final tienes algo muy importante que tiene que ver con la hospitalidad. Tú no quieres que la gente se pierda, tú no quieres que la gente esté fuera de tu familia, tú no quieres que ellos no se sientan bienvenidos, al contrario, tú quieres que todos se salven, que todos que puedan experimentar tu promesa. Y por eso es que yo quiero enfatizar en este día a quienes el Señor está poniendo en nuestro corazón en este momento, que necesitamos compartir este mensaje de esperanza y amor y de dejarles saber que ellos pueden ser parte de la familia de Dios como tú y yo somos parte de esta familia. A quienes en este momento están sufriendo de problemas emocionales, mentales, espirituales, físicos, especialmente después de tanto tiempo que estuvimos encerrados. A quienes ellos necesitan llegar y decir, Señor, ponme en mi corazón poder invitar a comer a esa persona, a comer en tu mesa, a que ellos puedan experimentar del pan de vida que yo he experimentado, que me da tanto gozo, tanta alegría, que me da tanta energía para seguir adelante. Dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida como rescate por todos. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, le dijo esta hermosa promesa. Le dijo en Lucas 19:9, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. ¿Tú deseas que la salvación llegue a tu vida? ¿Tú deseas que la salvación llegue a tu casa? ¿Tú deseas que las personas que están a tu alrededor puedan experimentar de esta salvación? El tiempo es corto. Ya nos hemos dado cuenta de esto. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Solo el día de hoy es el día que el Señor nos ha dado. No podemos dejar pasar esto más tiempo. No podemos perder la oportunidad de darle la bienvenida a alguien. No podemos perder la oportunidad de ser hospitalarios con alguien que lo necesita. ¿Por qué? Porque Jesús nos mostró una y otra vez que todas las personas son parte de su creación, hechos por Él. Y Jesús nos enseña que no debemos permitir que nuestras tradiciones culturales o los prejuicios nos detengan de hablar sobre de Él. Todas las personas fueron creadas a su imagen y semejanza, y debido a esto ellos merecen escuchar la verdad de Cristo. Nuestra tarea es entregar el mensaje, no convencer a nadie. Nosotros somos llamados a ser mensajeros. Es la palabra la que cambia y transforma. Es Dios el que cambia y transforma.
Usted es como el cartero que va y deja la carta. Si la persona quiere abrir o no la carta, es asunto de esa persona. Pero el Señor nos dice lo mismo, nos dice esto: la palabra del Señor jamás regresa vacía. Y Él cumplirá sus propósitos. Tarde que temprano el Señor va a usar inclusive las situaciones más difíciles que podamos enfrentar para que su nombre sea glorificado y honrado. Para que a través de eso las personas puedan experimentar el amor de Jesucristo. Así que quiero compartirte algunos puntos prácticos de una vida que muestra hospitalidad. Primero, sonríe y da la bienvenida. Sonríe. No hay nada más bonito que sonreír. Mire, no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces vengo manejando y de repente se mete alguien y ahí es donde digo: Dios te bendiga. Sonríe. Cuando llegue alguien, inclusive aunque sea esa persona que dices: ay, pero me cae en la punta del pie, no lo soporto. No es hipocresía, es mostrar la paciencia y el amor de Dios hacia esa persona. Porque a través de eso podemos... Yo he aprendido esto: la gente actúa de cierta manera, no simplemente porque quiera actuar de esa manera, pero muchas veces es por el mismo dolor y sufrimiento que tienen en sus vidas. Cuando una persona es amarga, cuando una persona no sonríe, cuando una persona está triste, cuando una persona está deprimida, tiene mucho que ver con lo que hay en su corazón. Y eso es lo que demuestran afuera. Entonces, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, somos llamados a demostrar eso. Entonces, sonríe y da la bienvenida. Acércate y conoce personas. Ay, pero yo soy bien introvertido, a mí no me gusta. Pues de lejitos, aunque sea. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Acércate. Fíjate que cuando empiezas a hacer esto te vas a dar cuenta que tal vez la persona que no pensabas es casi como tú. Inclusive esa persona que decías: esa no, como que no me cae bien, ya la vi, no me cayó bien. Y te acercas y resulta que les gusta lo mismo. Y podría ser hasta tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque nos dimos el tiempo de acercarnos y conocer a las personas. El punto número 3, como ya lo dije, invita a alguien a comer. Invítalo a tu casa. Abre la mesa de tu casa. Si estás preocupado por el distanciamiento, pon un plexiglas en medio, haz lo que necesites, pero invítalo a comer. De verdad. Porque hay gente que dice: no, yo cómo voy a invitar a alguien a mi casa, me va a traer el virus, ¿no? Y mire, hay dos cosas que son bien contagiosas, sí, el virus, pero también Jesucristo. Jesucristo es bien contagioso. Y si usted está dispuesto a contagiar eso, olvídese lo que va a pasar. Va a ser increíble lo que va a pasar en su vida. Y el cuarto es: ama a los que están fuera de tus círculos de amistad. Que eso es lo más difícil. Es que yo le voy a la América y él le va a los Chivas. Ámalo, no importa. Total. No lo veas como alguien que es diferente porque tiene gustos diferentes a ti. Pero es que él tiene ese estilo de vida que yo no lo soporto. Mira, el Señor nos llamó no a amar al pecado, pero a amar a los pecadores. El Señor nos llamó a mostrar su amor y misericordia a aquellos que están perdidos. Y esa es nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Y el reto final para ustedes es: evaluemos cómo inviertes tu tiempo. Donde gastas tu tiempo muestra dónde están tus prioridades. Si estás demasiado ocupado para mostrar la hospitalidad con los demás, hay algo que tienes que dejar ir y no puede ser la hospitalidad. Hay algo tal vez que gastas de más. A lo mejor es tiempo de cortarle a la serie de Netflix. A lo mejor es tiempo de no estar perdiendo el tiempo tomando siestas de 2 horas en medio de la tarde. A lo mejor es tiempo de empezar a salir al patio de enfrente y ahí arreglar el pastito para ver quién sale y quién pasa y hablar con esa persona. A lo mejor es tiempo para levantar el teléfono y darle una llamada y decirle a esa persona: ¿sabes qué? Te perdono, te amo, estoy orando por ti. Quiero que sepas sobre las promesas de Dios. Algo que yo he experimentado en esta iglesia, tuve la oportunidad de venir hace 6 años cuando este ministerio en español comenzó. Vine a visitar acá a mi amigo Eric, fue cuando lo conocí.
Y puedo decirles que esta iglesia es una iglesia increíblemente hospitalaria. Es algo que me gusta mucho de esta iglesia. Pero creo que esta iglesia y como muchas otras iglesias están llamadas a ir a más profundo. Y este mundo necesita como la hospitalidad ordinaria que se ve, radical que se ve. Y es en la iglesia donde esto debería de verse como es este tipo de hospitalidad. Es aquí en la iglesia donde la gente tendría que ver y experimentar lo que es esta hospitalidad radical. Para concluir, ¿recuerdan la historia de las 2 niñas venezolanas? Después de que ellas me recibieron y después de que empecé a platicar, cuando yo les pregunté de dónde venían, me dijeron que era de Carabobo, Venezuela. Pero cuando ellas me dijeron que eran de Carabobo, Venezuela, sus rostros cambiaron. Hubo una gran tristeza en sus corazones, porque extrañaban a sus amigos, extrañaban a sus familiares y todo. Pero una de estas niñas, la morenita, me dijo, ¿sabes? Yo estoy muy feliz. Le digo, ¿por qué? Porque el domingo me voy a bautizar. ¿Y sabes qué? Ya invité a todos mis amiguitos venezolanos que viven aquí en la calle y van a venir todos a verme cómo voy a ser bautizada. ¿Y sabes qué? Quiero que todos ellos conozcan del amor de Cristo. Quiero que todos ellos sepan lo que yo estoy experimentando. Y ¿sabes? Cuando regrese a Carabobo, Venezuela, lo que voy a hacer primeramente, le digo que voy a decirles a todos cuánto Cristo los ama. Eso es lo que la hospitalidad puede hacer en la vida de una persona. La palabra del Señor no regresa vacía. Dios cumple sus propósitos en la vida de cada quien. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos venir ante ti, ante tu presencia en este día. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en los corazones de las personas que han escuchado tu verdad el día de hoy. Gracias, Señor, por esta iglesia que tú has levantado, Señor. Esta iglesia que deseas que le dé la bienvenida a aquellos que tanto te necesitan, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás hablando a nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque sé que de aquí, el día de hoy, vas a hacer algo nuevo. Nos vas a llamar, Señor, a darle la bienvenida a aquellos que más te necesitan. Te amamos, Jesucristo. Te amamos porque tú eres el consumador de nuestra fe, aquel que nos permitió venir a la familia de Dios, aquel que por a través de su sacrificio en la cruz pagaste toda la carga de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Si hay alguien en este lugar, si estás aquí por primera vez, yo no conozco cuál es tu condición, cuál es tu relación con Dios. Yo no conozco qué es lo que tú has venido experimentando a través de estos meses, de este tiempo, o tal vez estás aquí por primera vez. Yo no quisiera dejar este mensaje sin darte la oportunidad de que tú recibas la promesa de Dios en este día, de que tú abras tu corazón a lo que el Señor ha hablado a tu vida el día de hoy. Yo no quisiera que el día de hoy tú te fueras de este lugar sintiéndote extranjero, sintiéndote que tú no eres parte de la familia de Dios. Si el día de hoy estás aquí por primera vez, o el día de hoy estás dispuesto a restablecer tu relación con Cristo, o si el día de hoy te has sentido como que te has ido muy lejos de Él y hoy quieres volver a sentarte en la mesa junto con Jesús, quiero darte la oportunidad. Quiero presentarte esta parte donde tú puedas decir: Señor, entra a mi corazón. Si ese eres tú, te voy a pedir ahí con tus ojos cerrados, donde tú estás sentado, que levantes tu mano y digas: aquí estoy, Señor. Gloria a Dios, veo tu mano. Si hay alguien más en este lugar, veo tu mano, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Si hay alguien más en este lugar que dice: yo quiero volver a sentir ese primer encuentro contigo, Señor. Yo quiero regresar a tu mesa, yo quiero regresar a tu presencia. Repite esta oración conmigo. Señor, gracias. Confieso con mi boca que tú, Señor Jesucristo, eres el Señor de mi vida. Creo en mi corazón, Señor, que tú fuiste levantado de entre los muertos y que estás sentado a la derecha del Padre. Creo, Señor, que hoy yo y mi casa podemos ser salvos.
Creo, Señor, que hoy yo puedo darle la bienvenida a aquellos que pensé que nunca iba a poderle darle la bienvenida. Creo hoy, Señor, que vas a hacer algo nuevo en mí. Sáname, límpiame, transfórmame. Espíritu Santo, habita en mí. Abre mi corazón, abre mis ojos, abre mi boca a lo que tú quieres hacer. Bendice mi vida, Señor. Te amo y quiero amar de la misma manera a aquellos que están alrededor mío. En tu nombre te pido todo esto, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.